Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefrado, y también tenemos el gusto de tener en persona a Abraham Haim, que viene desde Israel a dar una serie de charlas aquí en España, como acostumbra de vez en cuando. ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, una vez más en Radio Sefarat. Pues hemos aprovechado porque este noviembre del 2017 estamos teniendo una serie muy importante de efemérides, de fechas que redondean fechas históricas importantes que sucedieron hace 100 años o hace 50 años, ¿no? Por ejemplo, la más sonada y que ha participado de ella incluso países fuera de Israel ha sido la Declaración Balfour, ¿no? Por supuesto, casi al principio del mes de noviembre, exactamente el día 2 de noviembre, se envió, con esta fecha, se envió una carta del ministro de Asuntos Exteriores británico de aquel entonces, Lord Balfour, James Balfour, a un Lord Rothschild. Pero eso se llama declaración porque ahí aparece por primera vez unas promesas nuevas con respecto al movimiento sionista mundial que fue establecido unos años antes en la ciudad de Basilea con el Congreso primero del movimiento sionista en 1897. Son 120 años, y como sabes, Jorge, 120 años es buen número en el judaísmo. Siempre deseamos a una persona que llegue a vivir 120 años, igual que la edad de nuestro Moshe Rabenu, de nuestro profeta Moisés. El día 2 de noviembre, en este caso, entra una potencia en el mundo, en la región, y un imperio, todavía imperio, prometer al pueblo judío primera vez hablando de un hogar nacional. No se menciona Estado independiente, y en este país se habla mucho de los independistas de la independencia, pero no, con los límites de un hogar nacional, national home en inglés, y eso es un paso muy importante. En otros términos, a veces veían con esta fecha, con este texto de una declaración, como el comienzo del proceso de la redención del pueblo judío, y a veces utilizaban esta fecha como la era común, como el calendario judío. Decían, en el año 5º o 10º desde la declaración de Balfour. ¿Sí? Había un gran entusiasmo en el mundo con podemos decir, una piedra angular para construir el edificio que termina con el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. Bueno, eso es el tema, y en la actualidad lo sentimos mucho que nuestros vecinos, no puedo definir si son enemigos o amigos, exigían que el gobierno británico hoy que se disculpe por aquella declaración favorita al pueblo judío. Y el gobierno británico rechazó desde el más alto nivel, la presidenta del gobierno del Reino Unido, hablando varias veces y llegando a la culminación, haciéndolo en una cena en homenaje al presidente Benjamin Netanyahu, que visitó oficialmente el Reino Unido hace pocas semanas. Bueno, podemos avanzar. Hemos pasado de un hecho que fue como el inicio del sionismo moderno realista. Eso es. Y ahora vamos a una fecha que es el inicio del sueño de la paz. Eso es, un proceso de paz que sigue en vigor, pero lamentablemente un poco parado,
pero no está revocado en absoluto. Es una visita histórica, una declaración unilateral del presidente de Egipto en aquel entonces, que le gusta ir a Israel y hablar en directo al pueblo de Israel a través de la Knesset, que es su parlamento en Jerusalén. Y así fue. El presidente Anwar el-Sadat aterrizó, fue recibido un recibimiento. Yo recuerdo las imágenes en televisión que se repetían y se repetían muchos días a lo largo de la visita y luego después. Entonces, una visita histórica de un presidente del estado más grande, más potente, más poderoso de la Liga Árabe, del mundo árabe. Y él decidió hacerlo y decía en inglés, "No more war after October", no habrá otra guerra después de la guerra de octubre. Se refería a la guerra del Yom Kippur en 1973. No hay que solucionar los conflictos con guerras, y lo contestó muy bien el presidente de gobierno de aquel entonces, Menachem Begin, que llegó al poder unos meses antes, el 17 de mayo de 1977. Eso es lo que quería decir, que estamos hablando del 17 de noviembre de 1977, sí, que es cuando aterriza Sadat en el aeropuerto. Yo estaba en esa época en Israel y puedo decir que era una especie de Yom Kippur, porque en la calle no había nadie. Todos era a eso de las 8 de la tarde. Frente de las pantallas, es verdad, es verdad. Esperaban con una gran sed, ¿cómo podemos decir? Una sed, ¿qué va a decir el presidente egipcio? ¿Cómo nos tratará? ¿Si nos prometerá algo? ¿Si está dispuesto a hacer concesiones? Y en realidad había concesiones, pero se consiguió finalmente la paz con Egipto, con un proceso relativamente no tan largo, a través de los acuerdos de Camp David en 78 y luego la firma en 79, y por etapas Israel evacuó todo el territorio egipcio, toda la península del Sinaí en aquel momento, y se estableció una paz con el estado más importante del mundo árabe, que causó primero un boicot. El mundo árabe no estaba de acuerdo que un estado unilateral, uno por su iniciativa, firmara la paz. Y finalmente el propio presidente pagó esta iniciativa en su vida. Fue asesinado, creo, en el año, no recuerdo el año exacto, pero pocos años después, cuando se celebrara el desfile de la guerra de Yom Kippur, que se conmemora siempre en Egipto, entonces fue asesinado, y fue una gran pérdida a todos los amantes de paz. Necesitamos decir que unos años después también un presidente de gobierno de Israel, Isaac Rabin, perdió su vida debido a sus iniciativas y a su voluntad tan fuerte, tan intensa, poner fin a las guerras y avanzar en un proceso de paz, primero con los palestinos y luego con el resto del mundo árabe. Bueno, nosotros también vamos a avanzar en el calendario del 17 al 22, pero en realidad vamos a retroceder 10 años en el tiempo, porque en vez de 1977 vamos a hablar del 67, que ya sabemos, porque hace unos meses también lo conmemoramos, que fueron los 50 años de la Guerra de los 6 días. Sí, y lo que pasó el 22 de noviembre tiene que ver con esa guerra. Por supuesto. Israel mantiene desde el año 67, desde la Guerra de los 6 días de junio 67, mantiene Jerusalén del Este unificada como una ciudad, ya no se quedó como otra Berlín, y toda Cisjordania y toda la Franja de Gaza. Y con estos territorios que se mantenía por Israel,
intentaron las Naciones Unidas tener una solución o una decisión que abra el camino como si fuera hoy en día hoja de ruta. El Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de las Naciones Unidas, no la Asamblea General, que está compuesto por estados permanentes, los grandes estados potentes, y además un número de miembros no fijados. Cada 2 años, creo, se cambia este estado en un estatus provisional. Bueno, se aceptó una resolución sin ningún veto, ni ruso o desde la ex Unión Soviética en aquel otro, y ni americano. Se aceptó una resolución de número 242. Y esta resolución reconoce que Israel tiene que sobrevivir, que existir con fronteras reconocidas y con una seguridad. ¿Cuál fue el miedo desde Israel de su establecimiento? Que las fronteras no eran seguras. Se podía invadir, se podía, utilizar armas y amenazar a la población civil. En este caso, hay un reconocimiento del Estado de Israel en fronteras seguras y también se habla de los derechos del pueblo palestino, no aclaran cuáles son, y también hay que tener para el futuro una solución de aquellos territorios. Sí. Estos territorios no fueron, fuera de Jerusalén, no fueron anexionados al Estado de Israel. Excepto Ramat Golán. Sí, pero no... Pero no Cisjordania ni Gaza. No, Cisjordania y Gaza no. Me refiero, sí, a Cisjordania y estas fronteras con el pueblo palestino, si hablamos de él de forma más estrecha, más enfocada. Entonces, fuera de las alturas de Golán y de Jerusalén, estos territorios, en realidad hasta hoy, no están anexionados jurídicamente y legalmente al Estado de Israel. Y estos territorios están hasta hoy bajo negociaciones del futuro solución de crear 2 estados. Uh-huh. Pero lamentablemente, y hablo ahora como historiador del Oriente Medio, no veo, y no he hecho la culpa a nadie, no es culpa de un lado. Es decir, la realidad es así que no veo yo, hablo de mí mismo, yo no veo a corto plazo esta creación de los 2 estados entre el Mediterráneo y el río Jordán. Uh-huh. Bueno, no vamos a entrar en ese tipo de valoraciones, pero sí que vamos a avanzar una semana más en el calendario. Vamos a llegar al día 29 de noviembre, pero también vamos a retrasar otros 10 años el reloj. Sí. Y vamos a irnos, bueno, no 10 años, 20 años, ¿no? 20. En total son 70 años, desde esta fecha que vamos a hablar hasta hoy. O hasta la semana que viene, ¿no? Claro, sí, bueno. Pero que estamos hablando del año 1947. Correcto. Apenas unos meses antes de la declaración del Estado de Israel, porque esta fecha tiene que ver con justamente la declaración del Estado de Israel y también con Naciones Unidas. Y con los 2 estados que hablamos hoy. Entonces, para los oyentes, las Naciones Unidas, aquí hablamos de la Asamblea General, aceptó una resolución número 181 que habla de la partición del mandato británico de Palestina. Hasta aquel entonces, y unos meses más adelante, este territorio se quedó bajo mandato británico. En una etapa avanzada
para conseguir dentro de poco o cultivar o formar los pueblos allí, la sociedad, para conseguir la independencia. Y podemos decir que por lo menos por los judíos que vivían allí, hemos tenido casi 30 años de autonomía interna, mientras que los palestinos desde el principio la tuvieron, pero de otra forma. Y en el momento crucial, cuando se decide aceptar la solución de dos estados, los judíos y el mundo judío, en mayoría muy grande, aceptó dicha resolución. Yo recuerdo a mí mismo como un niño de 6 años que me llevaron mis padres enseguida a bailar en la plaza de Sion, en el pleno centro de Jerusalén, y eso tuvo lugar en todos los lugares, tanto ciudades como pueblos de Israel, de la tierra de Israel. Y bueno, el mundo árabe, siguiendo la línea radical de rechazo, rechazó dicha resolución. Y en aquel entonces podemos también decir que se aceptó. Gracias al apoyo teníamos que conseguir por lo menos 2/3 a favor. Se consideraba, según el Estatuto de las Naciones Unidas, una resolución importante, y eso exige no mayoría regular, normal, sino mayoría de por lo menos 2/3. Y se consiguió esta mayoría debido a la votación en favor de la gran parte de los estados latinoamericanos. Por supuesto, todo el mundo árabe que tenía independencia pequeña, y el mundo islámico y otros estados votaron en contra, mientras que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y más votaron a favor de esta resolución. Ahora, ¿qué ocurre? No, yo quiero destacar, porque la gente igual no saben, pero este detalle es importante, que la resolución de la partición hablaba de 2 estados, uno judío y otro árabe. Exactamente, que decir que Israel ya nació como Estado judío, que todavía se debate eso. Y se debate si lo reconocen o no. Pero la historia es testigo. Y sí, es Estado judío. Es un Estado judío, y por otra parte, lo que se hablaba de un Estado árabe y no palestino, porque todavía no... De jure árabe, pero de facto se refería no a los habitantes de Irak, ni los de Líbano, ni de Egipto. Entonces se refería a los vecinos directos nuestros, que son los palestinos. Pero el liderazgo palestino de aquel entonces, encabezado por el mufti Haj Amin el-Husseini y sus notables, rechazaron todo e animaron a la población que dejen sus casas, que dentro de poco vamos a volver a nuestra tierra ganando la batalla. Y esta espera dura hasta hoy. Lamentablemente se creó el problema de los refugiados por la gran parte, por iniciativa árabe. Israel tenía algo, hay que ser objetivo como historiador, pero la gran parte se creó, o la gran parte de la culpa tiene el liderazgo árabe de aquel entonces. Pero la realidad fue que sí, al final, el 14 de mayo, como decías, pocos meses, terminó el mandato, se evacuó, los ingleses se evacuaron en nuestra tierra, y se declaró en el 14 de mayo, un viernes por la tarde, en el Museo de Tel Aviv, el primer presidente, David Ben-Gurión, declaró el establecimiento del Estado de Israel, y en tu despacho he visto una fotocopia de este pacto de la independencia de Israel, que puso en realidad los elementos básicos del Estado. No se considera como constitución. Israel hasta hoy no tiene ninguna constitución, España sí tiene, y también el
el Reino Unido. Tampoco del la mundo tiene. democrático occidental, estos dos estados no tienen constitución. Tenemos leyes orgánicas, pero no constitución. Pero vuelvo a la fecha. Y de aquella fecha, en la misma noche, comenzó la guerra de la independencia de Israel. Hasta mediados de mayo, por grupos de luchadores palestinos que causaron muchas víctimas mortales, pero luego con la invasión de los estados árabes que rodean el estado recién nacido y con tropas de Irak intentando poner fin a ello. Pero gracias a Dios, con nuestra calidad, superamos esto, pero hay que mencionar, con un precio que no se puede imaginar. Y yo no quiero hacer comparación entre sangre y sangre. 1% de la población judía de aquel entonces cayó en esta guerra. Teníamos 600,000, 6,000 caídos, fuera de heridos, daños materiales. Nunca había tan poca gente y nunca hubo tantos muertos. Perfecto. Y yo decía, bueno, compara ahora si 1% por la población española cae en una guerra. Horroroso. Pero así fue la realidad nuestra, la superamos e Israel sobrevive, crece, se desarrolla y vamos a celebrar dentro de poco los 70 años de independencia. Hace poco hay que mencionar, bueno, en este proceso, si hablamos desde España, visitó España una visita estatal oficial el presidente del Estado de Israel, Ruvi Rivlin. Seguro que durante la visita se refería a todo ello aquí, también en Radio Sefarad, pero es un paso más, una piedra más en este mosaico de un reencuentro entre España y los judíos, entre España y los sefardíes y entre España y el mundo judío en general. Pues nada, hemos dado un repaso a lo que da de sí este mes de noviembre de 2017, 100 años, 40 años, 50 años y 70 años atrás. Balfour, Sadat, la 242 y la 181. Pues muchas gracias a Abraham Haim por habernos recordado y resumido estas efemérides tan importantes que vivimos estos días. Gracias, buenas tardes.